¿Cuán condenados está a crear belleza? Dichas personas, que sufren por el mundo objetivo, poseídos por el medio, por sus placeres, primero por sus sufrimientos, por sus necesidades de ejercer. Prisioneros de su mundo objetivo, sufren por su felicidad. Obligados a prostituirlo y prostituirse como dialécticos que son. Hechos y hacedores de centros de posesión. En su crítica y afán de creerse redentores, en una eterna expresión del ego que, en su máxima, no hará más que, en el mejor de los casos, verlos como una prostitución, como un mal en la muerte. Y vivimos en una ciudad de oro, y todos la aman, y todos aman a su padre y a su madre y, sin embargo, la detestan, lo detestan. Y la era del sufrimiento ha llegado a su fin, y la posesión del placer, de la belleza se experimenta con una intensa, un deseo, una voluntad, sin precedentes. ¿Cuántos pensamientos y cuántos miedos pueden poseer al hombre dialéctico? La redención. El placer. Los idóneos pasados. Los idóneos del medio. Ser inmerso en la belleza. Posesión. Ejercer. Pensar. Corresponden a una misma naturaleza de la eternidad. Dios es un poseído. Encuentra felicidad en someterse al sufrimiento, en su soporte y libertad. Y, sin embargo, vuelve a sufrir. Si el camino fuera el bien, no tendría por qué nutrirse de una constante y eterna representación de su mal, de su afirmación, de su aguante. La virtud es eternidad, y la eternidad es aguante. Virtud. Eternidad. Aguante. Posesiones bajo falsas reglas de lógica. Redención alimentada de experiencia. Sentirse en bien y ejercer el verdadero bien es la antítesis del medio. No hay motivación que no sea el odio en este dicho y obligado, tan misántropo ejercer. Rechazar la posesión, el ejercer, el resistirse a pensar. Criticar la virtud, la eternidad, el aguante y la belleza de la libertina relación. El problema del medio. Dejar de aprender. Y hay belleza en su voluntad. Ser parte de su metáfora, vivirla y experimentarla. Alejarse, librarse de su cultura. Cuánta inmadurez en este ejercer de virtud, de aguante, de afirmación, de belleza, amor, arte, ego y odio. Maduro, aquel que no se ve poseído, aquel que no ejerce virtud, libre de aferros y de la eternidad, de todo mal. Vivir, responder a la dialéctica, es inmadurez. El resto solo pueden ser palabras de afirmación. Enamorarse de la belleza, de los colores, de las canciones. Consumirse por la voluntad. ¿Cuánta belleza, felicidad, bien se halla en tal sabor? Se critican las formas de posesión, pues son un mal, y en cuanto mayor sea el aferro a ellas, cuanto mayor sea la presencia de mal que ocasionan al individuo, mayor será su conceptualización colectiva como un mal. Se critica no verse inmerso en una forma de posesión, pues su ausencia se interpreta en palabras y expresiones de mal, aburrimiento, carencia de sentido, una supuesta falta de bien, entendido este únicamente como satisfacción por aquellos que sufren. Y posesión. Posesión. Aspiraciones. Progreso. Emprendimiento. No harán más que ocasionar sufrimiento. Sin ejercer. Sin sacrificios. Sin futuro. No harán más que ocasionar sufrimiento. El sacrificio, la virtud, por una mejor experiencia de bien,
ello no es sino más que gula, posesión, por un sufrimiento. Si no hay una necesidad imperante, si responder con virtud solo eterniza la dialéctica, la extrapolación del sufrimiento en un inicio en su búsqueda, y la extrapolación de la satisfacción en su alcance y aguante, entonces tal forma no puede ser más que una prostitución. Más aún cuando, en tal aspiración, tal progreso, tal emprendimiento, además de condenarse a sufrir y satisfacerse eternamente, condenan también a otros hipotéticos a tales formas de amor propio. Eliminar sufrimientos, experiencia de satisfacción. Presencia de bien. En la actualidad, el pensamiento colectivo se halla escindido entre los tres estados: aquellos que buscan reducir el sufrimiento, aquellos que buscan las distintas formas de satisfacción elevada y exacerbada, y aquellos que buscan la redención. Aquello único que importa, y que puede importar, es la presencia de bien. La voluntad de querer dejar de ser un dialéctico. Y pareciera que aquel único bien es dejar de ejercer, en todos los sentidos, ejercer la redención sin ejercerla, sino aquella que el medio posibilita, ejercer el medio, sin verse poseído por él. Y hacerlo no por el hedonismo de la redención, sino por su bien, aquel que no se busca en preocupación, ni en búsqueda de idóneos, ello es para poseídos, sin reglas que probar, sin reglas que alcanzar. Y dentro de la infelicidad alcanzar una libertad, una pútrida. ¿Cómo escapar de este deseo, de esta voluntad, de este amor, de esta belleza, de este eterno bien? Pues el Redentor no se puede suicidar. Si el medio impone la imposibilidad de ser infeliz, hacer el intento de ser lo más feliz dentro de tal infelicidad. Y es sabido que la dialéctica es un mal, pero impregnados a ella están todos aquellos que pertenecen a su naturaleza. Y ella quiere morir, y no puede desaferrarse de su naturaleza. Y quiere libertad, y no puede librarse del deseo de buscarla. Aun conociendo el camino, es incapaz de ejercer tal voluntad, tal belleza, tal bien, el único incapaz de ejercer, pero que tanto desea, el único que desea. Y Dios desea morir. ¿Amarse a uno mismo? ¿Cuánto odio hacia sí puede esconderse en tal exclamación? Es precisamente porque no ama aquellos medios de aferro, de dependencia, de ejercer, ese aquello que los virtuosos llaman sí mismo y que tanto daño les causa en su limpieza, constante preocupar, en su ejercer, siempre por un futuro de infelicidad, que no lo aman. ¿Cómo pretender quererlo? ¿Cómo amar la belleza de tal medio? Sí, al concebir la idea de hacerlo, y justamente por pensarlo, ya se produce una forma de sufrimiento, de daño y de mal hacia aquello que se dice amar. ¿Cómo pretender que la eternidad es amar? ¿Cómo podría un animal de vida prolongada decirse feliz, ser más feliz, que aquel que realmente lo es en la nula experiencia de felicidad? ¿Amor por un mejor futuro? ¿Amor por una mayor experiencia de bien? Si el sacrificio fuera realmente amor, el animal se suicidaría. Pero el medio lo obliga a odiarse, a crear belleza, y a hacer que otros se odien y le llamen amor. El primer amor del hombre, su primer idóneo, no es sino hacia el suicidio, negado en un inicio, imposibilitado, postergado en el odio hacia sí mismo, hasta alcanzar la voluntad de dejar de hacerlo, o, en otras palabras, hasta que el propio medio, en algún momento, le conceda su primera voluntad. ¿Cómo dejar de odiarse en la belleza? ¿Cómo dejar de odiarse en la redención? ¿Cómo dejar de odiarse en la posesión del medio? Dios se odia en su amor, expresión y necesidad de prédica. El bien ha sido tomado. ¿Cuánta eternidad hay en él? Soportar la belleza. Cuanto más pensar, cuanto más ejercer, cuanto placer podrá soportar el hombre. Destacar, aferrar y aguantar solo el bien del placer. La humanidad se dirige hacia un suicidio pasivo. Mantenerse virgen del sufrimiento. Y descubrirán que, en la máxima de su placer, sufren. Quien ejerce un arte es porque debe suplir una necesidad, y sufre por tal necesidad.
¿Quién es el sabio? ¿Qué es la inteligencia? La cobardía. Cobardía de seguir ejerciendo, de ser poseído por la voluntad, de sufrir por ella. Desarrollar ciencia y cultura, escritos y videos. Si fuera realmente inteligente, le pondría fin a la dialéctica, la ejercería tal como ella quiere, serviría a Dios sin infligirle tortura alguna. Y Dios quiere verse libre de la dialéctica. Inteligente es aquel que se ve poseído por su buen ejercer. Inmadurez aquel que lo hace bajo medios de prostitución. Aún peor es el poseído que condena y fecunda más fantasmas de posesión. El superhombre no puede ser sino aquel que, en la evolución de lo humano, la comprende, y sigue el camino de la redención, el camino de la dialéctica, se afirma sobre la voluntad, pasa de ser una posesión suya, para darse fin sobre ella. Decirse conocedor del lado fenoménico y material, pero sin realizar acto alguno para su solución. Tal desconocimiento, bajo tal posesión, no puede llamarse inteligencia, sino estupidez. Artificios de una filosofía del aguante, aquello único por lo que se desarrolla esta inteligencia, una de posesión, una de prostitución. ¿Cuánto más seguirán mofándose de Dios? Falsos dioses del ejercer, de pensar, de procrear, del amor, del bien, del aguante, de la prostitución. Aprender a caminar. El reto es no hacerlo. ¿Quién puede realmente no hacerlo? Modos, formas y vestimentas. Lo divino quiere desnudez, no más violaciones. ¿Cuánto más de este papel de aluminio? ¿Cuánto más tendrá que vestir y desvestir la mujer? ¿Cuántas más poses? ¿Por qué habría que trabajar el mundo objetivo? ¿Por qué deberíamos luchar? ¿Por la tierra o la humanidad? ¿Verse poseído por la belleza de un medio? ¿Por una falacia de sentido? No es sino más que una pérdida de tiempo, de energía y un desgaste de la voluntad. No se puede forzar una voluntad a ejercer un bien, un sufrimiento por un supuesto bien. Ejercer su medio y, al hacerlo, condenarlo a un bien. ¿Apariencias? Por su propia naturaleza de conceptualizar, lo harán en todo momento mientras sigan con vida, condenando a aquellos que observan y a sí mismos a tener que juzgar eternamente, todo objeto, todo dicho sujeto. ¿Egoísmo? ¿Puede existir ejercer o pensar alguno que no sea egoísta? En esta tan amada naturaleza, ¿siquiera algún objeto que no se diga sujeto puede ser libre de esta voluntad? Afirmativismo. Conceptualización de la experiencia de bien como un bien, como el bien, y usualmente, debido a tal pensar, ejercer por ello. La imposibilidad y condena del medio, al sufrimiento, al progreso orientado, encaminado, hacia la redención, a su vez, a su rechazo, odio, negación y represión. La obligación de ejercer la redención a través del sufrimiento los fuerza a conceptualizarla como un mal, aún se encuentren ejerciéndola. Por su tan dichoso amor, con misma devoción, sus hijos se suicidarán el día que se libren de su cuerpo. ¿Rechazar la satisfacción? Si ello es lo negado. ¿Cómo, si de hacerlo se sufrirá, si hacerlo es el mal de trabajar el mundo objetivo, si ello es el sufrimiento? Es esa, entonces, tu tan amada redención. Ejercer el mundo objetivo les es un sufrimiento. Imposibilidad de satisfacción todo el tiempo. Perpetuación del aferro como un bien. Imposibilidad de conceptualizarlo como un mal. Conceptualizar todo que niegue tal bien como un mal. La redención como tedio, aburrimiento, sufrimiento y tortura, como un mal innegable. Se enseña y condena al aguante, el aferro, el sufrimiento, como un bien. Cuanto tedio en la posesión, en tal dicha bella posesión, en este arte, en esta relación, en este llamado afecto, en este llamado amor y coito, cuanto odio, ego y apariencia hay en tal belleza.
El cerebro del Redentor ha sido consumido y se ha convertido en un zombi con vida. Cada vez más poseído por colores y luces, rapidez, se espera que en su aceleración encuentre sufrimiento, y que así pueda librarse de tal condena, de tal imposibilidad, de tal medio del placer. Cuánto rock, sexo y amor. Cuánto dilema, cuánta dialéctica entre infiernos y reinos, falsos cielos. Conceptualización de bien. Conceptualización de mal. Ejercer su voluntad. Ejercer la voluntad del medio. Ejercer la satisfacción. No ejercer su voluntad. Mientras que no supere la barrera de la libertad, de sí, de su voluntad, de su libertad, permanecerá esclavo de su bien, de su placer, de su trabajo, ejerciendo mediante su voluntad, la voluntad de su medio. Ejerciendo la voluntad de esta entidad, una funesta eterna, la prostituta que no quiere ejercer su trabajo, pero que ama su placer. Víctimas de la conceptualización del placer como un bien, consecuencia del sufrimiento, los lleva al siguiente problema: producir por tal aferro, por las relaciones, por las amistades, por su cuerpo. Amar la voluntad del placer, los lleva a amar su defensa, su ejercer por su mantener. La línea entre mantener y defender con producir y prever, tan delgada y raquítica, es su condena. Y si el medio lo impide, si su cuerpo lo lleva al sufrimiento, de no darse placer con prostitutas, si el medio lo imposibilita a solo ver paneles de pornografía, en vestidos cortos, cabellos largos, vestidos largos y cabellos cortos, ¿cómo dejar de ser un condenado a la incesante creación de belleza? La representación de este dilema en sus personajes, política, humanidad, historia y arqueología, el bien y el mal que solo alimenta su placer, su responder afirmador, sin darles conciencia. Y es esta la que se representa mal, como el mal en marxismos, terrorismo y marchas. El mal es que sigan conceptualizando a su verdugo, el sol, el ejercer, pensar, como un bien. Como luchar, intentar luchar, en contra del sol, si éste no puede alcanzarse. Si ni siquiera advierten su quemadura, si no advierten que representarlo en sus compañeros solo les ocasionará sudar y sufrir aún más por sus quemaduras, si no advierten que conceptualizar esas quemaduras como un bien, como natural, les es un mal, pues, por su bien, lo dicho es que es un bien, que ello es la felicidad, los condena a luchar, a sudar, a quemarse en él, para construir un techo de paja destinado a seguir incendiándose. Pintando quemaduras en sus cuevas, redención, adorándolo al aire libre, afirmación. Y ambos lo adoran, en la posesión del arte, de la belleza, del ejercer, del pensar, del placer, del amar, de la pretensión, de la envidia, del odio. ¿Temerle al tiempo? El sufridor le teme al tiempo. El hijo de la satisfacción, también. El Redentor le teme a la eternidad. ¿Puede haber alguien que conceptualice el ejercer como un mal? ¿Por qué nace su amor por ejercer? ¿Por qué aferrarse a su amor? ¿Por qué condenarse a amar? No puede haber concepto alguno de bien en tal forma de sufrimiento, en tal preocupación, en tal pensar, en tal acción, en tal amor. ¿Puede dejar de odiarse y llamarle amor? ¿Cómo progresar inmersos en su pasión? ¿Podría dejar de amarse? Poseídos por falacias de sentido, falacias de aguante, falacias de pasión y preocupación. ¿Por una persona? ¿Por un objeto? ¿Por tal deseo? Su preocupación, su amor, mejor dicho, su aferro a un bien, poseídos creyendo ejercer un bien al trabajar este mundo objetivo, ello es su condena. El mundo objetivo, esta entidad, primero de sufrimiento, primero de satisfacción, los lleva a amar su forma de ejercer, su necesidad de ejercer, lo que ejercen y aquel resultado, todo inmerso en una eternidad donde el aguante se vuelve su aferro, aferrarse al aguante, aferrarse a la eternidad, aferrarse al sufrimiento. Profetas del sufrimiento, de aquella virtud, de aquel sacrificio, de aquel esfuerzo, de aquella meta. Arte. Filantropía.
Familia. Hijos y hermanas. Contenido. Cultura. Deporte. Ejercicios. Formas de trabajo, amantes del placer, del bien, del amor, de la belleza, del idóneo, del deseo. Las palabras del mal, flojera, aburrimiento, faltoso de sentido. Solo pueden embellecer su mal. Someterse a su posesión. Someter a otros. Nunca podrán alegrarse de no comer. Nunca, por su sufrimiento, por su satisfacción, podrán encontrar bien alguno, felicidad alguna, paz alguna, libertad alguna. ¿No es flojo aquel que no ejerce el verdadero bien de la dialéctica? ¿No es aburrido este ejercer de eterno sufrimiento? ¿No es faltoso de sentido aquel que siempre persigue y vive por buscar uno? Condenando al Redentor a padecer por sus ideas, condenando al Redentor a conceptualizar sus ideas como un mal, condenando al Redentor a sufrir por el bien, aun sea solo en su ejercer individual, escindido de lo humano como fin, deben desearlo, poseerlo y volverlo una belleza. Cada año, cada mes, cada semana, cada día deben de seguir sacando nuevas formas de posesión, alimentarse de información, de carreras y utilidades, dichas utilidades, solo más formas de aferro, de satisfacción. Y consideran la satisfacción como un bien, como el bien, el único bien, el deseado, el que debe de ser esparcido y propagado, el que debe de ser ejercido, buscado, aguantado y perdido. Cuánta belleza hay en su eternidad. Y consideran la belleza como un bien, desean vivir una eternidad, desean y no quieren dejar de tratar bien al prójimo. Se entiende la redención reprimida en quienes reprimían este trabajo en equipo, estos sueños, estos gustos, estos hobbies, tan llenos de pornografía y satisfacción fálica hoy en día. Bellezas observadas por aquellos que aspiran a tal belleza. Hijos del sufrimiento. Hijos de la satisfacción, defiendan algo que no sea con infelicidad, que no sea con aguante, que no sea con un masoquismo, que no sea con una tortura infligida incluso en su propio ejercer, en su pensar y recordar. Siquiera imagínenlo. ¿Siquiera pueden intentarlo? ¿Cuánto se aman? ¿Cuán inteligentes son? ¿Cuán fuertes de voluntad? ¿Cuán buenos? ¿Cuán libres? ¿Cuán libres de paz? ¿Cuán libres de bien? ¿Cuán libres de libertad? ¿Toma de conciencia? ¿Golpe de realidad? Quienes necesitan ser tomados y golpeados son estos hijos, los que todavía le tienen como padre. La dialéctica, en su coito con el mundo objetivo, ambos no quieren ser más padres. Pues, como la voluntad, carecen del deseo de voluntad. Sus hijos deberían de ser tan indiferentes como ellos, librarse de las falacias de sentido, de esta falsa necesidad de voluntad. Deben asesinar a su prójimo, suicidarse, suicidar el sentido, para librar a su madre y a su padre de su eterno coito. Y el suicidio fue siempre la mayor búsqueda de bien, aquel único que se logra, la mejor forma de aguante, pues no se sufre en la libertad del pensamiento, de la necesidad de ejercer, y, de ejercerlo, de la libertad de toda pérdida, pues resulta ser el único idóneo que realmente se logra. No es un odio, un rechazo, hacia sus formas de vestir, a sus colores, es al hecho de vestir, a toda vestimenta, a todo color. ¿No les es igual de complicado seguir buscando que aguantar? El racismo, la discriminación, el rechazo a sus novelas, el rechazo al arte. ¿Por dinero? Es por redención, su espíritu manifiesto en la máxima conceptualización de mal, en el odio afirmativista, que, bajo su necesidad, lo ejercen en una violencia fascista, pues solo la afirmación puede ser de derecha. ¿Usar la afirmación para ejercer la redención? Y ello es lo que ha hecho la dicha humanidad. Una realidad de afirmación. Una realidad de satisfacción. Una realidad de redención.
una realidad suicida. La antinatalista más fiel fue una cristiana que se odia. ¿Y es en ir en contra del propósito? ¿Cuántos autores han surgido por tal redención? Pues el ateo debe ser condenado, en su libertad, en su verdadero cumplir y servir a Dios, a no reproducirse, a abstenerse de comer, a suicidarse. No en los términos convencionales, el ateo, este cristiano, es el verdadero seguidor del demonio, amante del Hades, aquel que, en el amor a sus padres, los odia, y que, al rezar, además de ejercer el acto más ateo de todos los posibles, en esta religión satánica, se odia a sí mismo. ¿Cuántos meses de pérdida hay en esta eternidad de prédica? La base de toda su religión es la afirmación. ¿Cuánto culto puede haber a este horror? Y, aún así, cuánto temor causa este mundo objetivo, cuánta saturación, cuántos colores, cuánta experiencia. Y, aún así, se sabe que la muerte es la solución a todos los problemas, sea en vida, sea en muerte. ¿En qué invertir el tiempo? ¿En redención? ¿En satisfacción? La sola pregunta responde la felicidad tan natural de la afirmación. Y el redentor que se afirma redentor es un afirmador, con toda su voluntad, con todo su placer, con toda su belleza. En ambos, uno termina siendo una pérdida para el otro. Y solo el poseído, por el odio, por el amor, por lo bello, por Dios, sabe la respuesta. Pues siempre la conoce, y siempre se ejerce el bien. Todos los dialécticos ejercen el mayor bien posible, hechos por su medio, culpar al padre, culpar a la madre. Productos pues son dialécticos no solo de ellos mismos como madre sino, de la relación con su padre, como acciones. Y, aun en ello, continúan prostituyéndose en ambos, el uno al otro, ninguno, mientras su ejercer no sea más que llanto, negación, aguantes y excusas, en ambos, para no resolver, para no alcanzar la libertad, para seguir siendo un infeliz. Y resulta que todos invierten, incluso en su dudar, en el bien de la dialéctica, sin siquiera disponer del tiempo suficiente en vida para suicidarse, para ejercer el bien. Prostituta la madre que ejerce el bien, y maldito el prostíbulo que le estimula en placer, en oro, en el otro, en la belleza, a ejercerlo. Cada interacción que se nombra interacción, en cada uno de ellos, entre esta madre y este maldito padre, se observa su cópula, en oro, llamada bella, llamada amor, autonombrada, como puede decirse a sí misma, amor, dicha satisfacción. Ninguno se soporta, y se siente tan completo al verle llorar, cuánto sentido, cuánta belleza. ¿Afirmarse por una mayor presencia de bien? Pues dentro de esta belleza son libres. Comer y beber hasta morir, y si el medio no se detiene, y si siguen consumiéndose el uno al otro, y si siguen alejando la voluntad de Dios, postergando su muerte, exacerbando su placer, y si no hay conciencia, si no hay redención, si no hay búsqueda del bien, sino solo un aumento compulsivo de la posesión, y si esta prostitución entre el padre y la madre no existe, y si el hombre se aferra al mal, y si se aferra a amar, y si se aferra al punk, a las 12 botellas, a las personas, a las historias, al sentido, a la belleza, al padre, y si la madre se aferra al padre, ¿podrán divorciarse? ¿Podrán hacerlo, dejar de maravillarse, el uno al otro, por su objeto fálico? Podrán hacerlo, no por su amor, no por los hipotéticos, no por el sentido, sino por el bien. ¿Podrán siquiera ejercer su divertido suicidio? ¿La luz que emite la madre dialéctica y el padre mundo objetivo es blanca? ¿Realmente blanca? Suicídense. Y dejará de verse blanco, volverá a drogarse, volverá, hasta que se vea poseído por los multicolores, por la experiencia, y sufrirá, y habrá olvidado la redención, se habrá afirmado, habrá olvidado su sufrimiento, habrá olvidado el bien, y será infeliz en su felicidad. Esta ciudad dorada, ¿cuán bella puede ser realmente? ¿Cuánto óxido se puede respirar en su paz, en su libertad, en su felicidad?
No hay coito alguno que sea de placer, que sea de belleza, que sea de felicidad, que sea de bien. Por verle respirar, aún dormida, en las mañanas, al despertar. ¿Es ello tu felicidad? ¿Es ello tu multicolor? Aún así, llegará sin sufrimiento, y es justo por ello que se rechazaría. Pues, imaginar, caminar. ¿Qué condena sería sin sufrimiento? ¿Experimentar? ¿Quién quiere realmente experimentar? La prostituta ha emergido del maldito, y ha conocido el amor, la manzana, la belleza y el coito. Ama. O está obligada, por naturaleza, a amar. La ahora maldita no quiere experimentar, Dios no quiere experimentar. No nos hagamos los tontos, y sabemos que todos los impulsos, toda arte, todo sentido, toda relación y toda historia es un mal, y, de igual forma como ha pasado con aquellos que ocasionan un mayor sufrimiento, serán todos ellos vistos como prostitución, infantilidades, lloros y objetos de vergüenza. Todo vivir será una vergüenza. ¿En qué invertir el tiempo? ¿Ser esclavos del dicho bien? Y el medio condiciona su ejercer dialéctico. Si sufren, experimentan un mal, buscarán torpemente la satisfacción, experimentar un bien. Si solo son conocedores de un bien, buscarán únicamente ese bien. Si no sufren, si no experimentan un mal, buscarán librarse del placer, del bien que, en su experimentar, ocasiona sufrimiento. Si quienes sufren no conocen el bien del Redentor, lo clasificarán en términos y conceptualizaciones de su mal, de su sufrimiento. Aquellos que sufren llevan a experimentar a quienes no. ¿Condenarles a la muerte? Y, sin embargo, son ellos quienes primero le condenan a uno. ¿Ofensivo? Ofensivo es su actuar, sus formas de posesión observables en cada rincón, su belleza en cada medio, su experiencia que lleva a experimentar. Los imposibilitados por el medio, por el sufrimiento, condenan a sufrir, a experimentar, a quienes no quieren ejercer, a quienes no desean tener esta belleza en su pensar. Si condenarles a la muerte no implicara verse poseídos por sus deseos, por sus formas de ejercer y pensar, habría que pensarlo, habría que ejercerlo. Ello es la imposibilidad del medio. Condenando a los pobres sufridores, a los ricos de satisfacción. Prisioneros, por el medio del bien. Prisioneros, por el medio de la belleza. Prisioneros, por el medio del Padre. Prisioneros, por el medio de la Madre. Prisioneros, por el medio de la infelicidad. Prisioneros, por el medio de la felicidad. Prisioneros, por el medio del oro. Prisioneros, por el medio del sol. Prisioneros, por el medio de la palidez. Prisioneros, por el medio de la satisfacción. Las personalidades de hoy en día, todas ellas, hasta las más bellas, están hechas para el progreso. Cada palabra, en su exuberante retórica, deja ver su pensamiento del ejercer, de pensar, de vivir. Las personalidades de hoy en día aman vivir, aman experimentar. Ello es la imposibilidad del medio, poseer un cuerpo no redentor, y un medio no corporal que lo estimula. ¿Cómo pueden dignarse a afirmar que se posee toda la posibilidad, abierta y disponible, de suicidarse? La dialéctica prostituida se ha librado del sufrimiento y se ha hecho del medio de placer. Y ello es una emoción, por ende, una posesión. Y ello es un ejercer, y ello es un pensar. Formas de ejercer que conducen a un progreso, que conducen a vivir, que conducen a experimentar. Y todo el cese de su sufrimiento está en dejar su tan exacerbada personalidad, su tan exacerbado pensar, su tan exacerbado ejercer, su tan exacerbado progreso, su tan exacerbado amor, su tan exacerbada y gustosa voz,
su tan exacerbado y rebelde peinar, su tan exacerbado vestir, su tan exacerbada sonrisa, su tan exacerbado reír, su tan exacerbado vivir, su tan exacerbada experiencia, su tan exacerbada pasión, su tan exacerbada responsabilidad, su tan exacerbada moral, su tan exacerbada humanidad, su tan exacerbada afirmación, su tan exacerbado sentido, su tan exacerbada voluntad, su tan exacerbada posesión, su tan exacerbada emoción, su tan exacerbado gusto, su tan exacerbado hobby, su tan exacerbado arte, su tan exacerbada belleza. Herético aquel que prostituye su bien por un medio de placer, por una nación, por una persona, por un objeto, por un sentido, por una filosofía. Impío aquel que salva una vida. Maldita quien la engendra. Creadores del sentido, fundadores de sectas, prostituidores de la dialéctica, heréticos en su ejercer y pensar, autoflagelantes, impíos y malditos sin vacilación. Ellos son los artistas. Manipuladores del medio, poseídos inconscientes por la madre prostituta, prostituidores del padre que los posee, se extienden como una plaga. Su odio hacia sí mismos, su belleza profanada, su personalidad contagiada, propagada con solo tocar a otro, una mordedura. Crear arte y la filantropía son el peor crimen contra la humanidad. Y llevan a la ansiedad, a la necesidad exacerbada de profanarla. Y llevan al progreso, a seguir ejerciendo, a seguir pensando. Y llevan a experimentar, y llevan a gustar, y llevan a vivir. Cuando idealismo en la amistad. Y ya no les brota ninguna idea sobre cómo consumirse a sí mismos. Y la satisfacción, toda ella, es una orgía. El eterno camino de su búsqueda. La eterna terquedad de su aguante. El eterno gusto por su pérdida. El arte debe morir. El arte quiere morir. La belleza debe morir, la belleza quiere morir.